Bienvenidos todos a este espacio de Filosofía Apuntes. Estamos con la filosofía griega. Terminamos ya varios filósofos. Hemos visto a un grupo de filósofos también, como son los helenistas, los presocráticos, los sofistas. Los hemos visto a cada uno de ellos. Platón y Aristóteles, las obras más importantes. Y ahora vamos viendo temas genéricos de la antigua Grecia, cómo es el pensamiento griego, ¿no es cierto? Y cómo este se ve en la filosofía. Hoy vamos a ver un tema delicadísimo porque involucra la vida de las personas. Esta es la visión del suicidio desde la perspectiva de los griegos. Por lo tanto, vamos a verlo por lo menos desde la visión de Platón, de Aristóteles, de los epicúreos y finalmente de los estoicos. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, primero que todo, la palabra suicidio viene del latín suicidium, pero en la antigua Grecia quizás no encontraremos un término para la palabra suicidio, pero sí encontramos, ¿no es cierto?, en la historia de Grecia el suicidio. Se dice que uno de los primeros hombres que se tiene registro que cometió suicidio fue Empédocles. Una de sus creencias era que la muerte era una transformación. Por lo tanto, esto quizás lo haya influenciado a él a suicidarse, ¿no? Él se tiró a sí mismo a un volcán, ¿no es cierto?, siciliano, que era el monte Etna. Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, el primer caso de suicidio registrado en la antigua Grecia. En general, los griegos no les gustaba el suicidio, lo condenaban. Pitágoras también, Platón, Aristóteles. Pero vamos a ver, digamos, en términos específicos cada uno de estos filósofos. Para Platón, el suicidio era tremendamente dañino para la sociedad, el Estado y los dioses. En algunos de sus textos podemos ver que Platón restringía las muertes ocasionadas por suicidios, separados estos cuerpos de los demás difuntos, imagínense. Una costumbre órfica nos dice que a los suicidas se los enterraba con las manos cortadas y enterradas por separado. Sin embargo, Platón sí acepta el suicidio en aquellas situaciones donde la vida del hombre se vuelve insoportable. Cuando el hombre está sumergido en la pobreza, en la vergüenza, en la indignidad, en la desdicha inevitable y en las coacciones. Ahí dice que podría ser posible. Añade también que aquella persona que tenga una enfermedad crónica o impulsos incontrolables debe dejar matarse o suicidarse sin más. De alguna manera, Platón también veía la labor del Estado en el suicidio, es decir, matar a un hombre por una buena razón era correcto, mientras que matarla por una mala razón era un delito. Así, Sócrates fue condenado por el Estado por lo que esa era una buena razón para matar a un hombre. No obstante, no debemos olvidar el diálogo de Fedón, donde Sócrates decía que no eran las leyes lo que lo condenaban, sino que más bien eran los hombres, en un intento, ¿no es cierto?, de Sócrates de defender la postura del Estado frente a las condenas. No son las leyes lo que lo matan, sino que los hombres, ¿no es cierto?, que pervierten estas leyes. Bueno, finalmente Platón dice que el suicidio es una ofensa para los dioses, ya que son ellos los que deciden cuándo y cuánto debe vivir un hombre. Por lo tanto, en general, Platón sí condena el suicidio, pero en específicos casos quizá lo avala. Aristóteles nos dice directamente en la Ética Nicomaquea que el suicidio es un acto cobarde y que daña el estado de un territorio. El Estagirita resuelve que el suicidio es evitar un mal que no pudo ser combatido.
Por lo tanto, aquella persona es cobarde y temerosa al cometer dicho acto. Para Aristóteles el suicidio era un acto no contra sí mismo, pues se evita un mal, sino que contra el Estado. En otras palabras, como el hombre es parte de la sociedad, no puede actuar en favor de sí mismo si afecta a esa sociedad. Por lo tanto, el suicidio, también condenado por Aristóteles, en realidad sería algo beneficioso para el individuo y perjudicial para el Estado. Si bien los epicúreos, ahora vamos con los epicúreos, no escribieron sobre el suicidio, Émile Durkheim, que fue un sociólogo, escribía un texto importantísimo sobre el tema llamado justamente el suicidio. En el libro se describe cómo los epicúreos entendían el suicidio como una especie de salida para evitar el dolor de la vida. En efecto, recordemos que una de las fuentes primordiales de los epicúreos es el placer. Digamos, los epicúreos decían que el bien está en el placer. Está en el placer y el interés. Es decir, el hombre debe procurarse el máximo placer posible para poder vivir bien. Sin embargo, también alentaba a sus seguidores a que tomaran el camino de seguir viviendo si es que algo de placer se pudiera encontrar. Por lo tanto, si había estos casos en que una persona en realidad no necesitaba el suicidio y podía disfrutar de todas maneras viviendo, Epicuro, ¿no es cierto?, lo alentaba a seguir viviendo. De hecho, bueno, el mismo Durkheim diría: si Epicuro no ordenaba a sus discípulos ordenar la muerte, les aconsejaba lo contrario, vivir, mientras que en ello, es decir, en el vivir, se encontrara algún interés. Esto puede ser la primera opinión que difiere de los dos grandes filósofos de la antigua Grecia. Ahora solo nos faltan los estoicos. Bueno, para los estoicos, el suicidio era algo aceptable en las circunstancias de una miseria inevitable. De hecho, tanto era así que los estoicos recomendaban el suicidio como una especie de responsabilidad del fin de la propia vida. Quien se daba suicidio mostraba de alguna manera que era dueño de su propia vida. Así fue que algunos filósofos romanos como Catón el Joven, Lucio Aneo Séneca y Lucrecio se suicidaron en circunstancias donde su vida se vio amenazada. Y yo me imagino, creo que el caso de Séneca es uno de los más conocidos. Recordemos que Séneca era consejero político de Nerón. Nerón se supone que en un comienzo se dice que tuvo un buen gobierno, que era un hombre noble, que era un hombre virtuoso, y que con el tiempo, ¿no es cierto?, se fue influenciando con otras personas, dejó de lado a su maestro Séneca. De hecho, hay una estatua en Roma, me parece, donde aparece Séneca con Nerón. Y Séneca aparece leyendo, digamos, un escrito o algo así, o en realidad, no, me parece que no está leyendo, sino que está como regañando a Nerón. Está regañando a Nerón, y Nerón en la estatua tiene una mano en la cabeza, así como si estuviera tremendamente aburrido. Por lo tanto, yo los invito a que vean esa estatua de Séneca con Nerón. Usted la puede poner en Google y es posible que aparezca Séneca y Nerón, estatua, y la va a ver usted y va a entender inmediatamente lo que le estoy hablando. Por lo tanto, los consejos de Séneca a Nerón fueron desestimados y finalmente Séneca fue proscrito. O sea, Nerón estaba ya tan hostigado que proscribió a Séneca. Y Séneca optó, ¿no es cierto?, como estoico que era, por la opción, ¿no es cierto?, del suicidio. Y se metió, ¿no es cierto?, un baño de vapor, siendo él asmático, y dejó, ¿no es cierto?, que el vapor lo asfixiara y finalmente muriera. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que para los estoicos el suicidio era algo aceptable. Bueno, la determinación de los antiguos nos lleva a confirmar que el suicidio era algo netamente de cobardes, en la opinión mayoritaria. Sin embargo, con el tiempo vemos que se va aceptando en el Imperio Romano, pero luego en la Edad Media el suicidio es vuelto a rechazarse
debido a la concepción cristiana. O sea, en la Edad Media se vuelve, ¿no es cierto?, a estos preceptos de que el suicidio es cobardía. Bueno, sea un acto cobarde o no, la situación del suicidio no debe ser tomada a la ligera. Debemos investigar las distintas razones del por qué podría buscar el suicidio. Ya tenemos la opinión de los antiguos griegos y por lo tanto debemos seguir investigando, ¿no? Se tiene que seguir investigando. El suicidio es un tema sensible hoy en día en nuestro país, en Chile. Tanto ha llegado a ser así que en Chile el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Fíjense eso. De acuerdo a algunas estadísticas, en los últimos tiempos ocurría un suicidio cada 5 horas. Y la mayoría de ellos, más del 80%, fueron principalmente hombres. De hecho, en el año 2017, el suicidio fue por primera vez la primera causa de muerte, desplazando así a los accidentes automovilísticos. Desde el año 2010 hasta el 2017, los suicidios fueron 14.967, 11 suicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué ocurre con el suicidio? ¿Qué hace que una persona quiera quitarse la vida? Bueno, estas son preguntas que deben responder, ¿no es cierto?, cada uno. Debe responder cada uno. Los datos del suicidio que hemos dado son del Mercurio, el diario El Mercurio 2019, con un artículo que se llama El silencio de los suicidios en Chile, por Maldonado y Velasco. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Un tema al menos un poco triste, pero necesario para entender, digamos, la cosmovisión de la filosofía griega. Muchas gracias, que estén bien, den like, comenten, suscríbanse.